Después empezamos a discutir sobre alguna pregunta que nos interese desmenuzar sobre ese texto. Y al final hacemos una conversación abierta entre nosotros y los que se quieran sumar también, los que nos estén escuchando en nuestras redes sociales, durante toda la conversación que escuchen, son libres, siéntanse libres de escribir, de preguntar, de interferir, y nosotros intentaremos rescatar o sacar esas inquietudes para ponerlas a dialogar en conjunto. Y bueno, dicho lo cual, le doy la palabra a mi compañera Erika para que nos hable un poquito del texto del día de hoy. Bueno, espero estarme escuchando allí. Digamos, nosotros vamos a revisar la tercera parte de este libro que hemos venido pues conversando, ¿no? Charlando estas últimas 2 semanas, ya 3 con esta. Un mundo común de Marina Garcés, ¿no? Y a mí hay algo que, bueno, creo que se complementa y sigue la narración y el hilamiento de distintos conceptos, ¿no? Por supuesto, lo común está en el centro de la discusión a lo largo de todo el texto, pero en esta tercera parte, un poco, una de las principales preocupaciones, ¿no? Discusiones que sostiene Marina Garcés es cómo empezar a pensar este mundo común, esta implicación del mundo común en la relación entre el yo y el otro, ¿no? Cómo emerge el nosotros y cómo desde la relación de la filosofía con la intersubjetividad, digamos en esta gran historicidad de la filosofía de la conciencia, ella le llama, pero en realidad podríamos decirlo como la filosofía idealista, desde el siglo XIX un poco con Hegel y hasta el siglo XX, cómo apela y hace surgir el nosotros, ¿no? Sobre todo con esta relación que se pone en el centro, en la filosofía de la segunda mitad del siglo XIX y que está ahí, ella va a decir después, en una serie de paradojas entre el yo y el nosotros. Vamos a tratar, voy a tratar de irlo desmenuzando poco a poco. Por supuesto, yo no soy filósofa, así que seguramente diré muchas barbaridades, pero la idea es empezar a hacernos pues sí, una imagen general de cuál es esta tercera parte, ¿no? A mí me parece que es muy importante una de las primeras frases con las que comienza el texto Marina Garcés, que es reaprender a ver la realidad desde la implicación de un mundo común. Me parece que esa es una frase clave para empezar a leerlo, porque en otro también nos dice, y retomando algunas de las ideas de las secciones pasadas del libro, nos dice también que hay que hundirnos, perdón, en las condiciones actuales de lo vivible y lo invivible, ¿no? Una vez más nos pone esta idea de los límites, de qué es esta condición de lo vivible y de lo invivible, y cómo de algún modo lo invivible ha llegado a eclipsar la vida misma, ¿no? Otra vez, esta idea de la vida misma que es, digamos, el gran hilo de la filosofía idealista moderna, está nuevamente aquí, ¿no? Bueno, en general de la filosofía idealista. Pero, entonces, hay algo ahí en estas dos frases, que es este compromiso del cual ya nos había hablado en la primera parte y que es sumamente importante porque en algún momento también nos dice, es un solo mundo con una dimensión común. Digamos que a partir de estas tres frases y un poco a partir de estos primeros párrafos de esta tercera parte, lo que nos dice es, lo que tenemos o lo que está sucediendo es que si nosotros queremos implicarnos en este mundo común, lo que sucede es que nosotros tenemos que desechar esta idea de bueno, utópica y mesiánica de que la revolución se va a hacer, ¿no? Sino que más bien nosotros nos tenemos que hacer cargo, es decir, tenemos que deshacernos de los grandes relatos, tenemos que agenciar esta narrativa y nuevamente la revolución y la implicación del mundo común sería hacernos cargo unos y otros. La otra es esa cosa, ¿cómo nos vamos a hacer cargo? Y nos dice también otra de las ideas centrales es deshacernos de esa idea de comunidad y aprender del anonimato. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque en la comunidad, sobre todo la filosofía había centrado parte de su discurso y nos lo había presentado como una solución, ¿no?
Entonces tenemos que desechar esa idea de comunidad y tenemos que empezar a construir a esa comunidad. La otra es aprender del anonimato, porque la modernidad, en algún, digamos, uno de los grandes meollos de la modernidad y de las narrativas de la modernidad, pues es ser individuos, ¿no? Ser visibles, ser conscientes. La idea de la conciencia y la racionalidad moderna está en el centro. Entonces, el anonimato había sido visto como algo que teníamos que huir, que eludir, y la idea de aparecer, visibilizarnos, concientizarnos, racionalizarnos, era la manera en que nosotros teníamos que hacer frente a este mundo moderno, ¿no? Ella nos dice, el anonimato no, nos puede dar más de lo que pensamos. En el anonimato hay una potencia, ¿no? Nos dice también, la vida común es anónima, de algún modo es de todos y de nadie, pero es ese de todos y de nadie en donde nosotros tenemos que salir, digamos, ahí sí de las sombras y decir, bueno, esto me implica, yo quiero hacerme cargo de esto, pero también nos dice, ahí es en el anonimato en donde se nos brinda la riqueza de un mundo interrelacionado. Ahí, por supuesto, digamos, trae a cuento distintas discusiones. Una de las más importantes que retoma es esta discusión entre Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, ¿no? Que es esta, digamos, la relación que atraviesa toda esta tercera parte, que es la relación con el otro, entre el yo y el otro, la alteridad, y cómo se construye esta idea de alteridad en el mundo moderno y cómo de algún modo no nos deja hacer emerger el nosotros, ¿no? Y de algún modo nos dice, lo anónimo está inscrito en un cuerpo y en un mundo en el que estamos todos implicados. De algún modo ese anonimato, ¿no? Es para Marina Garcés un inacabamiento, dice, no es déficit, sino potencia, no es una indefinición, sino un campo de relaciones. Después transita un poco hacia la idea de la comunidad, ¿no? Sobre todo, la comunidad nos dice es la presencia común y es esta posibilidad de estar juntos, como ya habíamos venido platicando, ¿no? Etcétera. Pero también nos dice la comunidad es un éxtasis, un momento de exposición, sin objeto ni porqué, sin proyecto y sin continuidad. Es decir, otra de las cuestiones que van a estar ahí en la discusión es hasta dónde puedo empezar a implicarme o empezar a pensar en la experiencia del otro. Esa es la discusión de la fenomenología, ¿no? Y sobre todo la plantea un poco con Merleau-Ponty y con Husserl, es decir, ¿cuáles son estos límites para pensar en el otro, y en mí, desde su experiencia, ¿no? Eso también va a ser importante. Y también nos dice, la comunidad aparece allí donde el individuo es puesto fuera de sí, en sus límites. Digamos, ahí en esos límites justamente es donde yo voy a poder encontrar al otro, donde dice, exponerse fuera de sí a la muerte del otro, a su alteridad, es donde de algún modo puedo acceder a esta implicación, ¿no? Donde el otro me importa, donde el otro puedo entrar en contacto con él, donde tengo o construyo una relación con él por este mundo en común, pero también por esta idea de, bueno, desde, de algún modo, en qué momento me empiezo a implicar con el otro. Y bueno, también justamente esto nos dice en algún momento Marina Garcés que la intersubjetividad de algún modo es un problema falso, y esto lo vi a descubrir pues Merleau-Ponty, ¿no? Y sobre todo nos dice Marina Garcés porque este es un problema típicamente moderno, ¿no? De una filosofía del sujeto, que como ya había dicho al presentar la tercera parte, es un pilar central de la filosofía del sujeto, pero en general de la filosofía moderna, ¿no? Un poco lo que dice también Marina Garcés es, si nos remontamos al siglo XIX, podemos verlo desde Hegel, y en el siglo XX lo vamos a ver sobre todo a través de las paradojas husserlianas, ¿no? Como el acoplamiento y la construcción de esta comunidad fenomenológica.
De algún modo, esta primera tendencia en el siglo XIX con Hegel nos va a decir, hay como también tenemos que pensarlo en términos de filosofía de la historia, es decir, cómo pensamos el futuro, ¿no? Como bien sabemos, era una teleología en donde íbamos a llegar a un final y seguíamos avanzando, ¿no? Desde una perspectiva hegeliana, mientras que la segunda nos dice, la de Husserl y el siglo XX, es una paradoja entre el análisis trascendental y la fidelidad de la experiencia. Es allí, en la experiencia, en donde no se salvan estos problemas de la filosofía, ¿no? Esta experiencia siempre va a ser un obstáculo, nos dice, para acceder al otro, para empezar a construir ese mundo común. Pero también nos dice, hay quien se ha metido en eso, por supuesto, ella trae a cuento a Merleau-Ponty y nos dice, Merleau-Ponty es quien pone un puente para salvar esta relación entre la experiencia, el otro y el mundo común. Y por supuesto, ¿cuál va a ser ese puente? La corporalidad, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo. Nos dice justamente la dimensión del anonimato que hay en cada uno de nosotros como campo relacional, que no nos disuelve, sino que nos envuelve y nos implica, que no nos uniformiza, sino que precisamente es la condición de toda singularización. Nos dice la verdadera intersubjetividad es nuestra intercorporalidad constitutiva. De algún modo también bueno, es importante, me parece, esta cita de Merleau-Ponty en donde dice, tengo conciencia del mundo por medio de mi cuerpo, ¿no? Sin duda, ahí estamos viendo cómo se va tejiendo, cómo nos va llevando a sí a este mundo común, pero también cómo empezamos a construir este mundo común desde nosotros, como individuos, pero también desde este problema de la intersubjetividad, ¿no? ¿Cómo se nos hace un mundo común si partimos de condiciones muy específicas, corporales, contextuales, etcétera? Bueno, y también, digamos, un poco desde el miedo, perdón, desde el cuerpo, nos dice, tenemos, y justamente ya es la última parte, ya para terminar con esta tercera parte del texto de Marina Garcés, nos dice que debemos nuevamente, tenemos que perder el miedo a este mundo que no tiene nombre, ¿no? Es decir, al anonimato, el anonimato como potencia. Dice, desde este doble temor del anonimato, involucrarse en el curso del mundo es imposible. Desde ahí solo se puede vivir contra el mundo, producir contra el mundo, organizar una sociedad contra el mundo. Y finalmente, para lo cual el ser no es lo que está ahí afuera, sino que es nuestra dimensión común. Es decir, nuevamente esta posibilidad que nos presenta el anonimato, que es algo que se ha rehuido en toda la modernidad, ¿no? De algún modo nos permite desde nuestros cuerpos, desde nuestros lugares específicos, desde nuestros lugares de enunciación, empezar a conformar un mundo común, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco digamos, los temas generales, las discusiones generales que plantea el texto y también cuáles son estas reflexiones un poco finales y la potencia del anonimato para empezar a construir esto que nos dice Marina Garcés desde el principio, es un compromiso y cómo lo vamos asumiendo, ¿no? Y cómo nos vamos haciendo cargo de ese compromiso, también desechando muchas ideas y poniendo en crisis muchas de estas ideas que la filosofía misma, pero nosotros mismos en nuestras vidas diarias y en nuestra manera de pensarnos como cuerpos e individuos y como sociedad y por supuesto como comunidad, tenemos que ir dejando de lado, ¿no? Eso sería todo, chicos. Muy bien, querida. Muchas gracias por tu magnífica presentación. Si no hay nadie que tenga alguna intervención, a mí, no había nadie, pero bueno, a mí me gustaría compartirles esto que estábamos platicando antes de que estuviéramos en vivo, de justo la primera parte del texto de Marina, que desde mi punto de vista creo que tiene una resonancia muy fuerte, o por lo menos yo lo sentí así,
en el contexto, en la idea de esta cosa de la pandemia, de estar en los terribles acontecimientos que están afuera y que tienen que ver justo con la idea del estar juntos en el espacio público, ¿no? De reunirnos los cuerpos en un restaurante para comer, en una fiesta, en el metro, con nuestras propias familias, con nuestros propios amigos, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando de cómo el cuerpo involucrado, que es una parte que dice Marina justo al principio, el cuerpo involucrado tendría que implicar esta idea de, de- del estar juntos, lo que nos mencionaba Erika, que nos evocaba sobre el texto a partir de la propia experiencia del estar y del estar haciendo con o el estar aprendiendo, pero haciendo la cosa, no nada más desde lejos como una mirada crítica que está observando cómo analizamos o cómo funciona eso que está fuera de mí, sino involucrándome realmente con los objetos, con las personas, con las situaciones, con los acontecimientos, corporalmente y, digamos, estando ahí, es donde realmente se puede jugar esta experiencia. Yo me pregunto justo ahora, o sea, ¿en qué momento se cambia esta mirada o en qué momento nos podemos situar en el contexto en el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que estamos relacionándonos la mayor de las veces a partir de estos medios digitales, pues, ¿qué es eso, no? Se genera otro espacio y quizá tendrá otra discusión más desde el arte y filosófica y tal, pero ya no está esa experiencia de, del cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Del poner el cuerpo, del atravesar mi cuerpo con otra persona y de tener este éxtasis juntos, ¿no? Y pues me gustaría encaminarlo justo en el trabajo que nosotros hacemos, que ha tenido mucho que ver en, en todos los capítulos que hemos realizado, en el cuerpo a cuerpo, en la propia investigación de campo, en los propios eventos escénicos que hemos hecho, en la propia idea del teatro, ¿no? Que también ha sido como una discusión muy sonada en varios lugares, ¿no? ¿Cómo ponemos en juego este estar juntos? ¿O cómo se transforma a partir de estas circunstancias? Bueno, eso es lo que yo diría y lo que quería abrir un poco también. Por ahí vi que Sara levantó la mano. Sí, querido, gracias. Pues precisamente, o sea, creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que esta parte donde Marina Garcés nos dice que, bueno, que la comunidad aparece cuando aparecen sus límites, ¿no? Y que precisamente me pongo a pensar en cómo, digo, ya nos hablaba un poco antes acerca de cómo es que ahora los artistas se vuelven educadores, ¿no? Y que transforman de otras maneras comunidades, ¿no? Y cómo el hacer comunidad se vuelve como una parte central del arte, ¿no? Pero pues el asunto es como, ¿qué pasa si estamos todavía más atrás, ¿no? O sea, ¿qué pasa si estamos, si justo nos llega este tipo de acontecimientos, este tipo de circunstancias en las que pues estamos encerrados y no podemos salir o tenemos miedo o ya no podemos realizar las cosas que hacíamos en el espacio público, ¿no? Y precisamente por allí yo quisiera como de pronto, pues si nos podemos como plantear también esta pregunta, ¿no? De cuáles son nuestros límites ahora y qué es eso que ha aparecido, ¿no? O sea, un poco también en torno a lo que Erika ya decía, que bueno, como nos presentaba la lectura, es decir, donde aparece nuestro cuerpo y entonces, y aparece el cuerpo del otro y entonces sabemos que este mundo es el que estamos viviendo. Entonces, no sé, o sea, yo, por ejemplo, el día de ayer o antier, no recuerdo muy bien, creo que fue antier, que tuve que salir en auto, ¿no? Y entonces ver todos los cubrebocas en los autos y en el metro y demás, pues la verdad es que sí fue un poco un shock porque tenía mucho tiempo que no salía de casa, ¿no? Y es otra vez, o sea, como, es decir, están apareciendo los cuerpos, pero de distinta manera. Entonces, no sé, me quedo mucho con este asunto de los límites, que yo también ya les decía. Entonces, precisamente, o sea, como preguntarnos a nosotros mismos cuáles han sido esos límites y, digo, más allá del obvio, ¿no? Y cómo es que estamos apareciendo. Gracias, querida.
Ángel pidió la palabra. Sí, a mí me llamaba la atención, igual hace un momento que Erika estaba haciendo la presentación, hay una cita que me llama la atención que me recordó justo al inicio del texto de Marina, cuando ella habla que todo el texto es asimismo como que las palabras no son de ella, sino que es de todo lo que le antecede, ¿no? De todas las gentes con todas las personas con las que se relaciona. Es decir, somos todo un sinfín de relaciones posibles y que en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, acciones, ya estamos habitados y relacionados con ese mundo, ¿no? Eso lo mencionaba al inicio del texto del libro, creo que en el prólogo, y después encontré justo una cita que me llamó mucho la atención en torno a lo que estás mencionando con lo que ella decía al inicio. Dice, el otro ya está en el aire que respiramos, en el acento de nuestras palabras, en los órganos de nuestro cuerpo, en los objetos que manipulamos, en cualquiera de nuestras acciones. Exponerse al mundo es perder el miedo a la proximidad. Y justo pensaba en que de repente hice el ejercicio de sentarme en mi casa y ver todo alrededor y cómo lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Todo mi alrededor le antecede una práctica humana de producción, ¿no? Es decir, cada una de las cosas tuvo que ser producida desde la mesa donde estaba yo sentado comiendo, la sopa, todo eso le antecede personas, ¿no? La cosa es cómo ha quedado eso borrado porque parece que ya existe per se, ¿no? Como si ya se hubiera dado como de manera mágica, ¿no? Entonces me llama mucho la atención cómo esas relaciones y todo lo que uno va aprendiendo en términos no solamente del sentipensar, sino también de lo que uno se relaciona hasta del plano más materialista, como lo mencionaba ella, pues ya está operando un sinfín de relaciones, ¿no? Y que me parece como ahí como importante como resaltar. Hay unas cosas como que igual me llamaba la atención, un poco otra sobre lo que decía Sara, ¿no? Decía, ¿cómo es que esos cuerpos ya están apareciendo, ¿no? Y más bien, y la pregunta que yo me hacía después es, llegó la música a todo lo que da, no sé si la escuchan por ahí, es que ¿para qué? O sea, esos cuerpos aparecen, pero ¿para qué están apareciendo, no? Es decir, el sentido más básico, el sentido más es sobrevivir. Entonces los cuerpos están apareciendo y estamos apareciendo, me sumo, por una necesidad a sobrevivir. Es decir, ya me distrajo, Erika, estoy en el Salón Los Ángeles, entonces, perdón, tenemos la batucada. Pero o sea, lo que aparece es por el mismo sentido del capital, ¿no? Es decir, por esta idea de la producción, porque tenemos que producir, porque tenemos que vivir. Entonces, ¿pero qué va a pasar ahora en esta idea reconfigurada de hacernos ver, hacernos sentirnos con los otros, las otras? Va a ser importante en este juego para no transformar el mundo desde esta mirada hegemónica de lo que dice, de lo que mencionaba esta Erika, sino en esta forma de que hace falta coimplicarnos para esa transformación. Pero si lo antecede el capital y toda nuestra necesidad de la supervivencia, no, yo me hago esa pregunta, ¿en qué momento vamos a reunirnos ¿no? Ya solo eso. Querida Erika, ¿tú querías levantarse la mano? Sí, a ver si me acuerdo de lo que quería decir, pero tenía que ver con lo que dijo Sara, es decir, o sea, si estos cuerpos están apareciendo, el problema es cómo están apareciendo un poco, ¿no? Es decir, están apareciendo pues, de una manera disciplinada, ¿no? Ahora vemos, pues, que tenemos que usar cubrebocas, que tenemos que guardar nuestra distancia, pero también, entonces, si bien estamos separados, de algún modo esta experiencia puede ser conjunta, ¿no? De algún modo ahí otra vez viene la idea de cómo hacemos emerger el yo, el nosotros y este posible mundo común, ¿no? Pero también pensaba un poco en lo que decía Ángel y que está también ahí muchísimo
texto de Marina Garcés, que es este mundo común como un cúmulo de significados, ¿no? Como un cúmulo de historia, como un cúmulo, pero este cúmulo que de algún modo vamos haciendo y que tenemos que traerlo a cuento para hablar también de este mundo común. O sea, no podemos desentendernos de eso porque eso que es común, esa historia, ese cúmulo de significados, es también lo que define que sea común para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Muchas gracias, querida. Yo quería agregar algo sobre lo que hemos dicho, sobre esta idea de cómo vivimos esta nueva experiencia desde la distancia, a distancia, desde nuestras casas y cómo justo esta experiencia que estamos atravesando todos en el mundo, mm, podemos encontrar justo en esta experiencia cosas que a lo mejor son comunes o nos conectan con las demás personas que tienen ciertos intereses, ¿no? Que a lo mejor están en contextos distintos o situaciones distintas, etcétera, pero a lo mejor hay algunos rasgos que podemos encontrar que se pueden poner a dialogar, ¿no? Que pueden tener cierta conexión. Y lo pienso justo por lo del proyecto de Lo Chido Bacán Guay, que justo cuando revisamos estos videos, de estas experiencias, justo cómo a partir de este relato, de este testimonio que la gente nos manda de distintas partes del mundo, cómo nosotros automáticamente podemos sentir, escuchar, y sentir cosas que son similares, que incluso a lo mejor nosotros hemos vivido, ¿no? O sea, lo digo, por ejemplo, la relación de pareja que por ahí había, la relación con el trabajo, la relación con, con el dinero, o sea, la relación con la comida. Como hay cosas que a lo mejor cada uno vive de manera muy particular por su contexto y por lo que es, pero hay cosas que están como conectadas en una red que estamos descubriendo todos en conjunto y que a lo mejor no nos damos cuenta de manera global que ahí está como girando esta idea, ¿no? A partir de este distanciamiento y de este encierro. Le doy la palabra a Armando y después a Rubén. Sí, bueno, a mí la propuesta o la cuestión de trabajar desde el anonimato que viene en el texto se me hizo muy fuerte, muy potente y sobre todo me parece que se pone bastante bien en juego, pero la veo bastante contraria como verla en una posibilidad en estos momentos de pandemia y de cuestiones, porque por el contrario, por lo que comentaba Ángel, que me dejó pensando mucho de cómo están apareciendo los cuerpos, están apareciendo, pero también a partir de, pues sí, motivados por la productividad, pero también encerrados en el miedo. Y el miedo hace muchas veces que nosotros nada más nos ocupemos de nosotros mismos y salga más nuestra individualidad que la colectividad. Cuando podría ser lo contrario, uno creería, ¿no? Yo siempre creí, pensé firmemente que en una situación catastrófica, y lo vimos, creo que lo hemos visto en algunas cosas, no hay que ser tan pesimistas como en el terremoto, por ejemplo, que sí se podrían sumar colectividades y donde podríamos como callar un poco nuestra individualidad o nuestro ser, nuestro sujeto, para podernos quizás poner en el lugar del otro. Ahora siento que el fenómeno es totalmente contrario a lo que está pasando ahí. Siento que el miedo está exacerbando la posibilidad de comunicarnos incluso y mucho más, y si ya es difícil haciéndolo en espacios como de cuerpo a cuerpo, más en la red. No sé, recuerdo las primeras cosas cuando la gente, las primeras señalamientos de esta pandemia, cuando decían, no, es que la gente ahí, cuando toda la gente no se guardaba y había gente que por necesidad seguía en la calle, lo primero que sentí que había como una especie de regaño hacia los demás cuando, pues vamos, no todos tenemos las mismas condiciones como para quedarnos en la casa, ¿no? O ahora que ya todo el mundo se pudo lograr en la casa, ahora ya todo el mundo va de salida, entonces hay como una especie de diálogo, pero a partir del miedo que se vuelve nada más monólogo, reprimendas, regaños, entonces, no sé, siempre que leo como este tipo de textos, me refiero también a toda esta propuesta fenomenológica que va un poco más allá de romper como esta vida de la dualidad, de separarnos un poco, de ver como de localizar las sustancias más allá de ver la separación del uno del otro. Me encanta leerlo, pero la verdad, yo se los digo sinceramente, me siento en estos días futa.
totalmente solo en cierto sentido, a pesar de que estemos aquí y ciertas cosas, porque sí noto que estamos hablando desde unas protecciones muy individualistas. Y de ahí me viene la pregunta de cómo poder realizar o llevar a cabo en estas circunstancias algo que por sí ya nos costaba mucho, mucho trabajo hacerlo sin esta circunstancia de tanto miedo, ¿no? Porque sí siento que el miedo, en vez de estar generando otras cosas, está ahí como cautivándonos. Y sin embargo, ahí está la posibilidad que tenemos de crecer a través de imaginarios y de estos contactos que estamos haciendo, por ejemplo, con el nuevo proyecto de la comuna y tratar de romper estas barreras del miedo. Sin embargo, hay veces que sí se necesitan encuentros para subir el ánimo, pues, porque sí, no sé cómo se sientan. Yo pienso que ya me fue un poco más a la cuestión emotiva, pero sí, la verdad es que yo no sé cómo estén pasando todos ustedes las circunstancias, no solamente del miedo, sino también de la escucha, del querer compartir, del querer soñar, del de repente sentir que hay ecos y también sobre todo la posibilidad de poder acallar también nuestro propio miedo para poder quizás compartir o ver cómo el otro está viviendo esta circunstancia. Eso es como lo que estoy yo pensando en estos momentos. Sí, muchas gracias, Armando. Perdón, Rubén, antes de ti creo que había levantado la mano Sara. No me di cuenta. Es que Perdón que... está Braulio levantando la mano desde hace rato, pero mal. Ok. Bueno, entonces le cedemos la palabra a Braulio para que no se sienta mal. No te escuchamos, Braulio. Está muy cabrón lo que estás diciendo, Luis Daniel, no manches. Muy profundo. Sí. Braulio. A lo mejor a lo mejor no puchó el micrófono. No, sí, porque no aparece aquí su micrófono. Más bien yo creo que fue el ¿La red? micrófono. Para mí, O a lo mejor se trabó. Brownie. Braulio. Sino que empiece Sara y ya ahorita vemos qué onda. Pues sí. Venga, querida. voy querido. Bueno, pues muy a propósito de, o sea, como regresándome unos cuantos poblados, el asunto es precisamente preguntarnos acerca de la comunidad. Es decir, también no podemos obviar la comunidad, ¿no? O sea, la comunidad no es algo que está allí y que sí, a lo mejor sí, o sea, es decir, tenemos en común esta vida, ¿no? Eso es lo que nos dice Mariana Enríquez. Pero, ¿qué pasa con la comunidad? O sea, precisamente creo que tiene que ver un poco más con lo que ya mencionaba Armando, es decir, estos límites salen, o sea, por ejemplo, pensemos en el terremoto, ¿no? Pero voy a centrarme en esta cuestión del miedo, ¿no? Y que antes, y del miedo y el anonimato, y que antes Marina Garcés ya nos había hablado de algunas iniciativas, casualmente varios colectivos artísticos y algunos que proponen otra vez iniciativas a partir del anonimato. Yo voy a mencionar uno que ya no menciona, creo, que a nosotros nos gusta mucho, que es el Comité Invisible, por ejemplo, ¿no? Y que es precisamente esta cuestión de anonimato que propone iniciativas y que propone, quizá fueron juegos, pero de pronto se transforman de un modo tan grande, tan fuerte, que pues permean en la vida política, permean en los pensamientos, en las ideas y demás cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotros. Entonces, precisamente para hablar del otro texto que estaba puesto para el día de hoy, porque a mí me gusta mucho, porque pues, yo soy muy fan, así, tal cual, nada más por eso, que es el texto de Mariana Enríquez, que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, y que es un cuento, ¿no?, acerca de estas mujeres que se inmolan a sí mismas. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, es decir,
¿por qué las mujeres comienzan a hacer esto? O sea, ¿por qué comienzan a hacer las cosas que ya la sociedad les venía haciendo, ¿no? Entonces, hay que hacer la mención de que Mariana Enríquez pues trabaja con el terror, ¿no? Y con la fantasía. Pero ese terror es real. O sea, a las mujeres las queman con ácido y las queman con gasolina y con alcohol y con un montón de cosas, ¿no? Eso ya existe, ya está allí. Ahora, es decir, ¿cómo es que eso trastoca los límites de una comunidad que está allí latente, que se forma y entonces decide tomarlo y usarlo en contra de esto que las está oprimiendo? Entonces, un poco por allí voy a otra vez, yo hoy quiero hacer preguntas, no sé si me va a salir del todo, pero otra vez, o sea, como, entonces, ¿cómo le devolvemos este asunto al capital? O sea, ¿cómo devolvemos esta cuestión de la salida y de los cuerpos y de la unificación de los cuerpos? ¿Cómo hacemos entonces ahora para devolver ese miedo de cierta manera, ¿no? O sea, no es decir, no hay que no volvernos terroristas, porque pues obviamente eso no, pero es decir, ¿cómo es que podemos voltearla? Ya, eso es todo. Muchas gracias, querida. Entonces, Rubén, nada más ibas a avisar de Braulio, ¿verdad? Si no no No, tienes nada que sí, decir. sí. Ah, Eh, ahora sí. Es que tiene que ver con lo que dice Sara. O sea, el mundo ya es común. No importa, o sea, sí, en algún nivel sí importa quién hace quién hace aparecer y quién desaparece, pero ya es común, lo cual puede ser leído como una especie de utopía o puede ser leído como una especie de infierno, ¿no? O sea, el infierno son los otros. También apela a eso, ¿no? Que ya estamos allí, ya estamos tejidos de la misma tela. Digamos, como que una de las cosas que hacen o hacían muchos movimientos era precisamente negar que el mundo ya era común, ¿no? Y era ustedes y nosotros, ¿no? Ustedes, pero definido como si ustedes fueran los marcianos, o ustedes los capitalistas, o ustedes los pejistas, ¿no? Como que en cada uno de esos discursos que nosotros a veces repetimos, ¿no? O sea, ahora todos queremos que se muera Bolsonaro de coronavirus porque él es el otro. Es decir, pero sí, pero, pero él es parte de mi mundo común, me guste o no me guste. Hay mucha gente que depende de él para bien y para mal, ¿no? Creo que ahí hay algo que me parece interesante para tomarle el pulso a las cosas. Dice Marina, aprender a estar en lo que hay, desde la potencia concreta de cada situación, implica cancelar toda mirada moral, toda condena y toda bendición que se proyectan bajo la luz de un deber ser. Ese deber ser es el inicio de ese tipo de política de los otros y los nosotros. Y es también lo que no nos deja hacer un poco lo que está diciendo Sara y que me parece lo fantástico del cuento que trae a cuento, ¿no? Que es que de todas maneras la situación está allí. ¿Cómo cambiarle? O lo político es justamente hacer aparecer el disenso, es decir, cambiarle de signo, que no es, o sea, esa es la tarea menos fácil, ¿no? La tarea más fácil es decir, no nos pertenece, que lo mate el coronavirus, ¿no? Que le dé un beso a Trump. Sí, o sea, sí hay algo horrible en lo que hacen estas personas, pero por el otro lado, negarlas desde ese lugar, sacar la moral, la mirada moral, la condena o la bendición, nos hace negar que el mundo es como es decir, que el mundo es común. Y si no hacemos ese mundo común, es imposible cumplir con eso otro que dice Papito Marx. Vamos a seguir interpretando al mundo en lugar de transformarlo. Yo creo que esa fuerte aceptación, si quieren luego hablamos de los proyectos de Thomas Hirschhorn, que son súper importantes para eso,
ahí es donde hay un montón de preguntas súper interesantes, ¿no? Que, insisto, tienen que ver mucho con el giro, por doloroso que sea, y ficcional o fantástico del cuento que trajo Sara. Ujú. Gracias, Rubén. Antes de darle la palabra a Ángel, que había levantado la mano, nada más quisiera mencionar algo, este, un poco tejiendo esto que tú dices de cómo hacemos este mundo común y cómo podemos transformarlo con lo que está diciendo Rubén, donde todos estamos tejidos de alguna forma. Y con lo que decía Armando hace ratito, que me parece también, o sea, que a mí también me interpela de alguna forma, porque yo logro entender justo estas ideas, y las logro, digamos, asir desde algún punto de mi propio entendimiento, de mi propio ser, pero también siento que hay una, este, pues sí, como una desconexión, una soledad, un sálvese quien pueda en esas circunstancias que cada quien seguro las vivirá de una forma particular, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, para poner un ejemplo específico de mí, o sea, yo en ese momento de la vida me siento de algún punto este, solo en el sentido de que no tengo como familia cercana con la que pueda yo dialogar, pueda estar como, o sea, pueda tocar y abrazar, como, porque solo está mi mamá aquí, en la Ciudad de México, ¿no? Toda mi media familia está en el norte y entonces, y por ejemplo allá en el norte son muchas personas que aunque vivan en distintas casas, hay como un estado de hacer juntos, de hacer comunidad juntos, de resolver de alguna forma juntos, ¿no? Yo me pregunto ahora qué pasa en esas circunstancias donde solo se encuentra una persona y atraviesa una catástrofe como esta o como cualquier otra catástrofe, ¿de qué manera encuentra o de qué manera puede encontrar esos espacios para poder dialogar con la otra persona y sentirme acompañado de alguna forma, ¿no? O sea, recientemente mi abuelita falleció, entonces yo tenía, pues, con quien recurrir con amigos, ¿no? O sea, con decir, oye, esto pasó, sentirme acompañado de alguna forma y tocarnos y hablarnos y tal. Y en una situación en ese donde no podemos reunirnos, donde no podemos más que solo llamarnos o videollamarnos, pues creo que también se cambian las circunstancias, ¿no? Cambian las formas de encontrar justo esa situación. Y creo que justo en encontrar ese mundo juntos, cómo transformarlo, es donde podría aparecer ese, esa ruptura o esa fisura de la que tú hablas, Rubén, de ese disenso, pero desde justo, desde la improvisación total. O sea, yo lo veo así como, bueno, pues con lo que hay, con lo que tienes aquí en la mesa, imagínate lo que puedes hacer con eso y a ver cómo te arreglas la vida para comer, para ver a tu mamá, para estar al contacto con la gente de tu familia del norte, para comer el día de mañana, ¿no? Y creo que en ese límite es donde aparecen esas rupturas. Pero es difícil, o sea, también creo que es complejo, ¿no? O sea, también no es como tan fácil de decir, sí, bueno, hay que encontrar ese disenso y a partir de ese disenso ya estamos siendo políticos, ya estamos transformando el mundo. O sea, creo que es una cosa que a partir de la experiencia es como algo que a lo mejor razonas después de haberlo vivido, creo. Perdón por alargarme tanto, Ángel. Sí, no seas trácala. Tú también alza la manita. Este, justo voy a sumar un poco a lo que estás ya como diciendo, que un poco ya para el final del tercer capítulo, como habla sobre lo inacabado, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, toda esta postura sobre que este mundo ya no solamente, o sea, además de que estamos en este mundo para transformarlo, también me llama mucho la atención como esta idea de lo inacabado, ¿no? Y traigo como una pequeña cita que dice, ser es ser inacabado, ser es ser continuado, como el paso esforzado del caracol se continúa desinteresadamente en el brillo de su baba, ¿no? Y dice, desde ahí el inacabamiento, como textura de lo real, es una potencia que exige y compromete, que requiere de nuestra atención y de nuestro posicionamiento. Y me llama la atención porque un poco, y lo traigo por lo que decía hace rato también, tanto Armando como tú, que
el mundo, o sea, también a veces me da como este bajón de que no hay nada por hacer, ¿no? Porque el mundo se nos presenta conforme a ahorita, como en plena pandemia, se nos presenta con ciertas reglas, que ya lo hablamos en las sesiones pasadas, que tenemos que seguir, ¿no? Y es decir, el mundo se nos presenta de una manera. Y cuando yo creo que un poco lo que lo voy a tratar de traer como lo que interpreto de Marina, es que justo este mundo, hoy, 7 de julio, se nos presenta así. ¿Cómo es que al mismo tiempo es inacabado? Al mismo tiempo no ha terminado su forma. Es decir, todavía hay una multiplicidad de formas que no hemos encontrado. Es decir, como decía la semana pasada, cuando hablaba sobre la pedagogía y la artista, es decir, estamos en un campo para explorar, ¿no? Y en tanto que exploramos, este mundo va a ir tomando otras formas, otros juegos, otras dinámicas, pero si tenemos esas dos opciones, y también tampoco quiero ser como en el sentido ni pesimista, pero tampoco decir, ay, estamos como para cambiarlo, ¿no? No, pues nuestra práctica es lo que hará que se cambie, porque a veces las mismas prácticas se vuelven un eco tu misma práctica se vuelve un eco que generan otras personas. Y es así que entonces tú experimentaste y en otra persona le cae un 20 y después va a transformar esa práctica, pero la idea es que justo como estamos en un mundo inacabado, estamos todo el tiempo para experimentar desde distintos frentes, porque el sistema nos dice así es, sal y con tu cubreboca, sal a trabajar, la cosa va a ser así, ya no hables en el metro, ya no te toques, ya no, pues hay que militar otro tipo de relaciones, hay que estar con la gente, pero encontrando y explorando, ¿no? Y que a mí me llama la atención, ahora que me recordaba un poco el texto, a la filosofía de la liberación de Dussel, cuando habla justo como de tres potencias, ¿no? De lo político, de lo creativo o lo erótico y lo pedagógico, ¿no? Es decir, transformar la idea de nuestras relaciones que han sido relación sujeto-objeto, o en ese sentido, como también lo mencionan, como la cosificación, y entonces en la cosificación no hay vida. Y cuando le damos el valor o nos relacionamos desde sujeto-sujeto, es ahí donde tenemos una potencia en común. Por eso me llamaba la atención cuando habla sobre el entre, ¿no? Dice, no somos entre, sino que estamos siendo. Y esa relación que estamos siendo de lo común y que al final, por eso me gustó mucho una cita que ya la perdí. Dice, no, ya la perdí por completo. Sobre que el común es la nada, ¿no? Porque justo en ese momento es donde estamos siendo. Ya no hay nada entre nosotros. Y eso me parecía como muy importante, porque hace rato cuando hablabas, Armando, sobre la exacerbación, salió por ahí un meme, ¿no? Que decía, ¿cómo extraño los conciertos, ¿no? El meme. Y decía, no extrañas los conciertos, porque estoy cansado de los conciertos virtuales, algo así. Dice, es que no lo extrañas, porque en realidad los mismos conciertos, la gente iba a grabarlo, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto está un poco esta realidad ya estaba apareciendo en nuestra realidad pre-pandemia, pero ahora parece que lo hace más visible? No sé si más o menos iba por ahí, pues, que eso ya estaba siendo una práctica común, y ahora en la pandemia pues lo ha exacerbado, ¿no? Eso es. Gracias, Ángel. Sara levantó la mano, creo. Pues sí, un poco en torno a precisamente al asunto del disenso y demás. O sea, yo solamente quiero como decir que, primero que nada, creo que sobre todo tanto Marina Garcés como un poco nosotros, creo que lo vemos más en el terreno de las artes, ¿no? O sea, no sé si Marina Garcés tal cual, probablemente no, probablemente ya sí está hablando más ampliamente, pero, o sea, yo sí pensaría o sea, estas preguntas son para nosotros como artistas, ¿qué iniciativas podemos ahora voltear, ¿no? Y cuáles son, o sea, o en qué parte del proceso nos agarra también, ¿no? Precisamente otra vez, o sea, pensar en el proceso. Con respecto a lo que decías un poco hace unos minutos, Daniel. Pero también
pienso en, pues otra vez, en cómo hacerlo, ¿no? Yo pienso mucho en lo que estamos haciendo con lo de Chido Bacán Guay, por ejemplo, ¿no? Es decir, de algún modo estamos tratando de hacer algo que nosotros ya teníamos que hacer y estamos saliendo de algún modo, ¿no? Pero pues otra vez, es decir, yo no sé muy bien cómo va a suceder con la ciudadanía y con el asunto ya en cuestiones políticas per se, porque pues pasó mucho tiempo para que se hicieran o no sé, o quizá eso, o sea, falta algo para que se toquen los límites tan fuerte como las mismas revoluciones que Marina Garcés nombra, ¿no? O quién sabe, o sea, a lo mejor estamos en medio de eso y no nos estamos dando cuenta y estamos a nada, ¿no? Precisamente con esto de la aparición de los cuerpos así. Hace no tanto, yo me acuerdo que veíamos las noticias y decíamos, bueno, pues no, o sea, como que la gente aquí cerca de la casa de mis abuelitos, como que la gente sigue saliendo y demás, pero de pronto sí nos encontramos con gente que cambiaba mercancía por despensas, ¿no? Y entonces es otra vez lo mismo, como qué va a pasar el día que ya no haya quien pueda cambiar una despensa, ¿no? O sea, porque eso puede pasar, ¿no? O sea, ¿qué pasó simplemente con la crisis de la cerveza? No, o sea, el norte se volvió loco, ¿no? O sea, el día que pudieron volver a salir a comprar cerveza. ¿Qué digo? No sé, o sea, en el Estado de México hay ley seca todavía y de verdad que no es como tan legal, ¿no? O sea, es decir, o más bien, no sigue siendo tan ilegal, no sé cómo nombrarlo. Pero bueno, es otra vez eso, o sea, es decir, hay distintos límites que se van tocando y a lo mejor van a ser por tonterías como la cerveza, o a lo mejor van a ser por cosas como las despensas, ¿no? No lo sé. Pero creo que otra vez un poco con respecto a lo que decía Ángel, creo que seguimos en ese proceso y yo tampoco sé qué es lo que vaya a hacer, pero mientras creo que como artistas, pues a nosotros, pues ya hay otra parte maravillosa de la que habla Marina Garcés del filósofo, ¿no? Y o sea, como de esta parte donde dice, pues es que en realidad nunca descansa, ¿no? O sea, es alguien que todo el tiempo está pensando qué está sucediendo y cómo está sucediendo y que es alguien que vive la vida y que creo que es el filósofo y el poeta es un poco, o sea, que ahí encuentran sus límites, o sea, se tocan sus límites, ¿no? Donde la vida se desdibuja un poco. Y allí es o sea, hay un experimento muy interesante en la vida de los artistas y en la vida de los poetas y en la vida de los filósofos que nos está pasando, creo yo. Que entonces pongo otra vez sobre la mesa cómo. Y ya, eso es todo. Gracias, gracias querida. Erika. Que un poco con lo que decía Sara, esto último sobre las revoluciones, también creo que una de las apuestas del texto de Marina Garcés y digamos, de esta misma discusión es, pues que no, creo que tenemos que derribar ese otro gran relato de la revolución, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces esta revolución pues está en las nuevas coreografías que representan la manifestación pública ahora o en la forma en que estas videollamadas han podido pues conectar a mucha gente. O sea, también creo que si bien todo, de algún modo siempre todo está cooptado, eh, también hay otras cosas que justo renuevan en el terreno de la comunidad y en el terreno de la experiencia y lo interesante es que a lo mejor son mecanismos que no fueron creados para eso, ¿no? A lo mejor las mismas videollamadas pueden ser pues este nuevo experimento, esta nueva experiencia, ¿no? De comunidad, de lazos, etcétera. Y a lo mejor justo salir a la calle, pues como nos lo han demostrado las personas del Frena y la gente en los Estados Unidos, puede ser también un elemento de la protesta contrarrevolucionaria, ¿no? O sea, no sé, pues ahí también hay distintas cosas, ¿no? Y creo que ya, porque se me fue el último. Gracias, querida. Rubén y luego Ángel. Creo que
Hay algo que siempre me gusta recordar, por más que no siempre lo pueda recordar, pero siempre me gusta recordar que Gramsci hablaba del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? Que aunque parezca una frase salvífica, siempre es más compleja de lo que parece, ¿no? Porque tener las dos al mismo tiempo es una tensión casi irresoluble, ¿no? La inteligencia que incluso con el miedo que cita Armando siempre está tergiversando las cosas, que siempre está, la historia nos ha dicho que no vamos a ganar, o sea, eso es clarísimo, ¿no? O sea, no hay que hacerse mucha idea, ¿no? No hay que, o sea, ¿quiénes están muriendo, no? Es decir, no hay por qué empezar a hacerse esperanzas sobre lo que no va a suceder. Pero por el otro lado, uno tampoco se... ¿De dónde saca uno la fuerza para no dejarse vencer y de dónde saca uno la posibilidad? Pues de la acción misma, ¿no? Es decir, de una acción que no está, no siempre está planificada de antemano, que no siempre está, digamos, puesta en una especie de sistema. Incluso cuando se pone una especie de sistema, pues puede ser, siempre es una ficción, ¿no? Es decir, hacer TikToks, bueno, pues hacer TikToks, es decir, como parte de la acción y como parte del optimismo de la voluntad. Es decir, ¿por qué no? Lo que me parece desconectado es pensar, uno, no darse cuenta de que uno está siendo llevado a hacer eso por el propio optimismo de la voluntad y que es una lucha contra el pesimismo de lo intelectual. Es decir, solo hacerlo por hacerlo sería lo que me parecería terrible. ¿Qué más haces? Bueno, pues te metes el seminario en el Zoom, ¿no? Haciendo un poco lo que dice Erika. Pero ¿cómo no engañarse y cómo no dejarse llevar por el pesimismo de la inteligencia y cómo a pesar de todo obtener la potencia para seguir accionando? Claro que es un problema. Y claro que es el problema que no solo hemos tenido nosotros, ¿no? Es el problema, supongo, de la Comuna de París, es el problema de las huelgas, es el problema de la gente que estuvo en los departamentos de Tlalpan, ¿no? ¿Cómo es que no cejaron en ni un momento, ¿no? Solo recordar esa frase e intentar pensar que es mucho más compleja, ¿no? Gracias, Rubén. Ángel y luego Erika. Sí, hay justo, hace rato que hablaba Sara sobre lo de los movimientos, también citaba algo también sobre la comunidad, esta Marina, en concreto sobre el Mayo francés, ¿no? Sí, en concreto sobre el Mayo francés, si mis Sí. cálculos me fallan, y hablabas, me parecía importante esto que mencionaba, dice, la comunidad aparece allí donde el individuo es puesto fuera de sí en sus límites, ¿no? Y también mencionaba que es decir, que aparecía por este hecho, este sentir común, y al mismo tiempo nadie decía en qué momento vámonos, sino que al mismo tiempo se iban, ¿no? Para traer a colación, recordaba un performance que habíamos hecho en el Zócalo justo en el 2012, que en realidad era una cosa muy sencilla, en contra del genocidio de Calderón, y nos poníamos los nombres de los asesinados por el crimen organizado en todo el cuerpo, y bueno, la idea era estar 70 minutos ahí, en la plancha del Zócalo, y de repente a los 10, 15 minutos se empieza a caer una tromba, ¿no? Y bueno, había aproximadamente unas 150 personas alrededor, y Sara y yo andábamos como muy preocupadas, porque decíamos, ¿qué vamos a hacer, no? Y de repente la banda empezó a sacar sus paraguas, y el común que lo que estaba pasando ahí era que una lluvia estaba empapando a unos locos ahí tirados en el piso, y lo cabrón es que toda la gente empezó a ponerle sus paraguas a los que estaban en el piso, ¿no? Y a quitarse sus chamarras y a tapar a la banda, ¿no? Y la neta es que eso a mí me sigue como pareciendo como súper bello, porque era algo que no pensamos, o sea, o sea,
fue algo que el mismo hecho dentro de la naturaleza, como de las personas, el común lo que estaban viendo era que estos locos estaban mojando, cabrón. Y entonces, pues, hay que acompañarles en su o en su locura. Y la mejor forma, pues, vamos a taparlos, ¿no? De repente pasaba el de los tamales, pasaba el del café, y le compraba a la gente, y le empezaba a dar a toda la banda de ahí. No sé cómo de repente apareció alguien que traía un anís del mono, y empezó a darle a la banda anís, ¿no? Entonces, eso a mí me supervuela la cabeza, porque tiene que ver con que hay un acto que uno, desde el concepto artístico que mencionaba Sara hace ratito, pues bueno, uno propone un tren, y el tren quién sabe a dónde va a ir, ¿no? El tren puede tomar sus propias riendas, puede tomar sus propios carriles, y eso es lo que le va dando ahí como la potencia. Y un poco, ya, bueno, eso me llamaba la atención en términos sobre lo del común y comunidad, ¿no? Y regresando al tema de lo que hablaba Rubén ahorita con lo del TikTok, yo tampoco tengo TikTok, pero he visto TikToks a través de las personas que comparto, y está bien bonito, hay cosas bien bonitas, justo hay un mame, ¿no? Como en el TikTok, como en todo, ¿no? Que es montarse algo, pero hay algo bien bonito, que es que de repente hay cosas que están formulando y creando otro tipo de relaciones, ¿no? Al menos hay cosas súper bellas que están haciendo las personas como de juegos con sus abuelos, ¿no? Con sus abuelos y abuelas. Y es súper bonito que al menos esta plataforma sea como un vínculo para ponerse a jugar, ¿no? O sea, así sin más. Hay banda que tiene otras capacidades físicas, que está compartiendo como tutoriales de que no sé, de que no ven, o de música, y cosas súper bonitas que justo parece la plataforma, y un poco haciendo como la analogía en lo que hablábamos hace ratito como del mundo, pues la plataforma está ahí, y también está direccionada para que hagamos lo que la plataforma nos dice conforme a los famosos hacen, ¿no? Pero hay un hackeo bonito y bello por parte de mucha gente que se suman a la plataforma y que hacen tutoriales de matemáticas, juegan con sus abuelitos y otras cosas que yo creo que no estaban dentro desde que se imaginó, pero que están generando esa potencia súper bella en términos de relaciones humanas, ¿no? Y bueno, eso es lo que me parecía como súper chévere. Gracias. Erika, Sara y Rubén. Pues sí, yo un poco con lo que decía Rubén, ¿no? Que es, o sea, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y que creo que tiene que ver con esta pregunta que, digamos, también podríamos seguirla un poco desde Marina Garcés, que es esta pregunta heideggeriana por la vida auténtica, ¿no? O y que vendría otra vez un poco relacionándolo con los memes del principio de la cuarentena, ¿no? Cuando parecía que te ponían cuotas, ¿no? Tienes que aprender un idioma nuevo y tienes que seguir produciendo y tienes que seguir, o sea, y entonces no empezaron a surgir conforme íbamos avanzando, pues estas voces críticas dentro de la memística, ¿no? Que nos decían, no, pues, también siéntete mal, o sea, no, si no quieres quitarte la pijama, no te la quites, ¿no? Cada quien está afrontando sus cosas y está teniendo sus experiencias, pero está otra vez ahí la pregunta, ¿cómo en un ambiente que en principio planteaba el anonimato como el Internet, de repente no tenemos ni las libertades de mostrarnos auténticamente, ¿no? Y entonces tenemos que empezar, y bueno, y es claro que es el gran meollo de las redes sociales, ¿no? A final de cuentas, nuestra cara en redes y quiénes somos en redes, no, es el gran espejismo del siglo XXI, ¿no? Pero bueno, un poco pensando en eso, y que creo que también tiene que ver con otra cosa, que es esto de lo que menciona Marina Garcés, como los límites de lo vivible, ¿no? A final de cuentas, hasta qué punto nos estamos ahorcando en donde en un contexto en donde no necesitamos pues complacer a nadie, ¿no? Tenemos que estar reproduciendo esta serie pues de conductas que de algún modo nos ahorcan a nosotros mismos, ¿no? A nuestras identidades, a nuestros deseos, a nuestras relaciones, no lo sé. Y déjenme ver si me acuerdo de lo último. Denme un segundo. Y claro, por supuesto, a mí una de las cosas que más me preocupa en ese sentido es, por ejemplo, cómo ahora
estos límites de lo vivible, de algún modo nos constriñen otras experiencias que parecía que ya teníamos muy dadas en el mundo de lo real, ¿no? O sea, por ejemplo, la idea de que aprobaran el Tratado de Libre Comercio y una de la ley de derechos de autor, ¿no? Y nosotros aquí en este mundo de lo virtual, y es una paradoja, ¿no? Y hasta una ironía que sea algo que atañe al Internet y nosotros por primera vez estamos tan metidos en la vida virtual que no pudimos o no podemos hacer realmente nada y estamos tratando de sobrellevar estas decisiones y ver cómo nos organizamos, ¿no? En algo como dice o ha nombrado Naomi Klein, pues es parecido a la terapia del shock, ¿no? O sea, no podemos salir a nuestras calles, no podemos salir y protestar de las formas en que lo podríamos hacer comúnmente y que tiene que ver un poco también con lo que decía Ángel. A final de cuentas, la idea de la creación de comunidad, de esta efervescencia que nosotros cuando empezamos a plantear la idea de la comuna era el estar juntos en una manifestación y todo lo que producía, ¿no? Las endorfinas, como decíamos que nos tomábamos la tacha, pues, o sea, porque era esa experiencia de estar caminando conjuntamente, gritando consignas, nos creaba otra realidad, ¿no? Era un paréntesis social y por supuesto que, claro, o sea, el anís del mico pues crea comunidad más que, más que a veces unos carteles, ¿no? Igual que compartir un tamal, igual que compartir un agua, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo de algún modo también estamos viendo esas limitaciones en estas, y tenemos que empezar a reconstruir estas formas de organización, estas formas de visibilización, etcétera. Y también, bueno, ya, creo que ya, ahora sí. Bueno, yo a propósito de lo que decía Ángel, de este performance que hicimos en 2012, 2012, hace un rato. Bueno, o sea, o sea, claro, sí, la gente estaba, es decir, no te estoy refutando nada, simplemente que también había una cosa allí de empatía súper fuerte, ¿no? Y que eso me lleva precisamente a pensar en cómo, o sea, la gente estaba sumamente conmovida, o sea, la gente no veía precisamente a estos locos, ¿no? Sino veía a estas personas que estaban mal, o sea, y que necesitaban cobijo y que necesitaban arropa, ¿no? Arropo, pero eso me lleva a pensar en esta cuestión que habla Marina Garcés acerca de la visión periférica, que la verdad es que sí es bastante, o sea, bueno, como ella lo pone, ¿no? Como uno de los grandes aportes del siglo XIX, ¿no? Como estos descubrimientos del siglo XIX. Pero la verdad es que cuando lo tienes aquí, o sea, de verdad es algo que cambia la percepción. O sea, yo me acuerdo estudiando danza hace ya varios años, me acuerdo que esa era una de las indicaciones. Tú tienes una visión periférica y entonces tú tienes que ir al lado de estas dos personas, ¿no? Y entonces el saber que tienes que ir acompañado hombro con hombro, o sea, definitivamente cambia tu percepción del asunto, cambia tu percepción de la danza, cambia tu percepción del cuerpo, cambia tu percepción de los cuerpos, de la distancia que hay con ellos. Entonces creo que por ejemplo, ese aporte, o sea, sí es revolucionario también. Y con respecto a, bueno, a propósito de lo que decía Erika hace rato, que precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Como con con esta reconceptualización o reconfiguración de la revolución y cómo es que nuestra mente se va transformando y cómo es que se va transformando precisamente la percepción acerca de estas mismas cosas. Pues no sé, o sea, yo lo pienso y digo como, claro, tienen razón, o sea, creo que hay mucho que hacer aquí. Ahora yo también quisiera mencionar, o sea, con referente a lo que decía Rubén hace rato, que las cosas ya están allí, hay muchas cosas que ya están allí, ¿no? O sea, que sí tiene que ver con TikTok y sí tiene que ver con un montón de cosas, pero también hay gente organizándose desde hace décadas para cosas que, o sea, Erika no me dejará mentir y más bien necesito la ayuda un poco de Erika, de este sitio, creo que era en los foros de Reddit, que se reúne la gente y hace imágenes, ¿no? Por ejemplo, la Mona Lisa, ¿no? Y entonces se reúnen y hacen eso porque necesitan, o sea, como un punto cada usuario, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que se reúne tanta gente para hacer a la Mona Lisa? O a la bandera de Estados Unidos.
pero de pronto hubo gente que se reunió y dijo, no, ya nos caen gordos esos que hacen imágenes, entonces vamos a tumbárselas. Y entonces se reunía otro grupo grande y entonces hacían otro tipo de figuras o se las comían o simplemente les metían como bombas digitales. Y es decir, ahí está la organización, o sea, es decir, estamos ante cosas que ya están operando, ¿no? Y ahora los nuevos, sí, ándale. Entonces, es decir, hay cosas allí que ya están operando, ¿no? O sea, simplemente por decir una cosa, ahí está la Deep Web, que también a mí me genera un terror allí que no puedo decirlo porque, ¿no? Y ahí está, y sabemos que existe, y hay gente que se organiza allí, y hay gente que hace cosas allí, que mueve muchísimas cosas del mundo real allí, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, como ahí ya hay gente organizándose, ya hay gente haciendo cosas. Nada más que ahora puede ser que las estemos viendo un poco más, ¿no? Ya. Yo quería solamente tomar dos cositas. Una que iba yo a interrumpir a Ángel, pero no estamos aquí juntos. Es decir, yo me preguntaba si podemos hacer otra cosa que hackear. Es decir, si imaginar otra cosa no es seguir en ese siglo XIX que piensa que la revolución o que piensa que la obra maestra, o sea, el mundo está dado. Entonces, ahí y se mantiene con metralletas que son súper reales y hay que ver los disturbios de la efervescencia de Chile el año pasado, ¿no? Es decir, no, ¿qué es lo que hacen? Hackear cuando sacaron los láseres, ¿no? Y claro, entre hack y hack hackeado y hackeado se van sumando y cuando la situación está sobredeterminada puede que suceda algo, pero ese puede que suceda sigue estando en una especie de condicional, ¿no? Es decir, como saber, o sea, la gran diferencia es que nosotros sí tenemos que saber la escala en la que estamos jugando, ¿no? El lugar donde puede ocurrir la escala y hackearse también, y eso es lo otro que quería decir, es una manera de decir ponerse en situación, que es un poco lo que sucedió como previo al anís del mono, ¿no? Es decir, ya que ustedes estaban en situación, o sea, es que ponerme yo en situación es ponerte a ti también en situación, no es simplemente no es stanislavskiana la cosa, ¿no? Donde la situación la meto dentro de mí, sino es precisamente de otra manera. En cuanto yo estoy la situación también me suma, ¿no? Y le da la vuelta, como poner una carpa estúpida para medir la sangre revolucionaria. Es decir, por un lado es ponerse en situación, porque recuerden todo lo que hemos tenido que pensar para dónde emplazar cada uno de los lugares, pero y hacernos visibles es también ponernos en ese tipo de situación, ¿no? Entonces, y ese poquito, ya lo último que quería decir, y ese ponerse en situación, como en el caso del performance, hace que curiosamente los accidentes o lo que no nos lleva a la obra perfecta sea lo que pueda tener el resultado que no esperábamos, pero que quisiéramos, ¿no? O sea, es curioso que es justamente lo que interrumpe la planeación del performance, lo que interrumpe su adecuado transcurrir, lo que genera una situación que nos hace comunes, ¿no? Ahí la idea de accidente se vuelve también muy interesante, como lo que nos pasó, y siempre voy a insistir con el mural, como nos pasó con el doctor, etc. Sí, yo me quedé pensando ahorita en esto que dices de ponerte en situación. Me recuerda mucho al proyecto de lo de rentas congeladas, los recorridos que hacíamos, que justo, o sea, teníamos una planificación que realizamos ahí de cómo iba a ser el recorrido y las pequeñas actividades que íbamos a proponer,
Pero, pues, por ejemplo, un día llovió y nos tuvimos que meter a un lugar ahí y eso nos llevó a otra cosa. O un día entramos a una vecindad donde aparecieron unas personas que no conocíamos, pero que sabían que algo estaba pasando y terminamos en la azotea teniendo una reunión así, una charla increíble. Entonces, como que ese tipo de ponerte en situación es como justo nos pone en situación, o sea, nos ponemos en situación. Como que ahí aparecen otras cosas desde el, pues desde el estar juntos, ¿no? Ángel. Sí, un poco, iba por ahí por la charla, que quizás el poner en situación hace, y lo estaba ahorita pensando con lo que estabas diciendo, Rubén, tiene que también con el cobrar sentido, ¿no? Y el cobrar sentido, porque el acto antecedía, un poco retomando lo que decía Sara, antecedía que la gente nos ayudaba a escribirnos los nombres. O sea, no solamente éramos, o sea, nosotros no, la banda nos ayudaba a escribirnos los nombres y en ese, oigan, ¿y estos nombres de qué o qué? Y les contábamos y es donde entraba un poco la situación y el sentido de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido compartido es donde poner un escenario, pues, es donde justo empieza a transformarse, ¿no? Y en efecto, yo iba también a tomar como el ejemplo más bello que me gusta, el del cumpleaños de la señora en Rentas Congeladas, en la última función. O sea, es decir, el pensar, voy a regresarme 2 pasos. Pensar en hackear al sistema es pensar en que el Museo Salvador 126, Museo de la Ciudad, siempre hace algo. Hay que hacer algo diferente, ¿no? Y entonces, proponer un dispositivo o un juego o una acción que que al mismo tiempo esté desdibujado, y ahora sí es donde entra lo de Marina, esté inacabada, ¿no? Me gusta porque si lo pensamos inacabado, quiere decir que tiene fisuras y esas fisuras pueden cobrar sentido con la banda, ¿no? O sea, es decir, pues ahí está el dispositivo, a nosotros nos cobra sentido con lo que es, pero sabemos perfectamente que está fisurado para que si en algún momento cobra sentido, que a veces pasa, no siempre, ¿no? Hay veces que pues lo hacemos y pues también está chido, no pasar además de que nos cobre sentido solo a nosotros y a nosotras. Pero ¿qué pasa justo cuando esas fisuras, pensar en dispositivos inacabados, es decir, ya eso es lo que quería decir, para que la banda pueda completarlos en su dimensión estética, relacional o como lo queramos llamar, ¿no? Sara. Precisamente en torno a lo que dice Ángel, con esto de pensar en dispositivos inacabados, o sea, yo ahorita pienso en cómo, pues pensaba en cómo todas estas plataformas digitales que surgieron como iniciativas pues como de procomún, ¿no? Como Airbnb, como Uber, ¿no? Couchsurfing, creo que Couchsurfing sigue más o menos operando como era, pero las otras no, o sea, porque se capitalizaron, ¿no? Es decir, otra vez ahí hay una cooptación del capital económico allí diciendo como, pues aquí, como este meme maravilloso, ¿no? De dame tus lágrimas, haré refresco con ellas, ¿no? Bueno, pues así, ¿no? Entonces, porque todo es capitalizable, ¿no? Se puede hacer un mercado de todo. Entonces, yo pienso muchísimo en justo cómo estamos ahorita pensando el cheater, ¿no? Y entonces, en cómo también está pensado como una plataforma, porque precisamente son plataformas, ¿por qué? Porque pues, tú te subes allí y tú lo administras, tú lo haces, tú eres quien decide qué puedes hacer allí. O sea, creo que todos los que hemos usado justo este tipo de plataformas, como llámese Airbnb, llámese Uber, llámese Tinder, llámese Bumble, Rappi, o sea, son plataformas precisamente por eso,
porque tú te subes a ellas y tú decides el rumbo que tienes, o sea, un poco en ese sentido es qué tantos matches quieres tener, qué tantos ligues quieres tener, qué tanto dinero quieres tener, pero entonces en Cheater, o sea, opera otra cosa, tendría que operar otra cosa, ¿no? Tendría que operar precisamente como, no sé, pues, pero definitivamente es otra cosa. Y lo maravilloso de esto es que precisamente aún sin capitalizar, hay gente que se quiere subir a este tipo de plataformas y que eso, pues la verdad es que a mí me llena de gusto, ¿no? Y ya, hasta allí por el momento. Yo nada más para sumar como colita a lo que estás diciendo, que también habría que pensar de qué manera se genera un capital simbólico en esta plataforma de Cheater a partir de producir afectos, producir encuentros, producir relaciones, producir otros contactos, ¿no? O sea, justo cómo producimos este capital simbólico, afectivo, puntos suspensivos. Ángel. Sí, también iba a sumarle a eso que está diciendo Sara, que nos invita a pensar en la segunda vuelta de los cheater, ¿no? Que nos invita a pensar en cómo es que ese dispositivo va a proponer un juego en términos de, bueno, piensa en las 5 personas con las que más te facebookeas, ¿no? O con las que más te etiquetas en tu Facebook. Esas 5 personas, pues, es claro que tienes una relación como más estrecha, ¿no? Y ahora, si tú les quisieras decir algo y no en su muro, sino de manera textual, ¿qué pasaría si regresáramos a 100 años antes, donde en las plataformas, no sé, pues, donde podamos apropiarnos de los dispositivos del pasado, como la escritura, la mensajería, para que pudieran lanzarlo a 5 personas, lánzaselos, e invita a esas 5 personas a pensarlo, a otras 5 personas. Y es decir, sabemos perfectamente que alguien le puede llegar y puede decir, pues está bien chido su juego, tengo que irme a trabajar, ¿no? Pues es como todos los juegos que proponemos, ¿no? Como decíamos luego, ¿no? Somos como los de Avon, tocamos la puerta y decimos, ¿quiere Avon? Y dice la banda, pues híjole, pues no, gracias. Y ya nos la cierran y nos vamos a la siguiente puerta, ¿no? Lo decíamos cuando estábamos allá en Guadalajara, ¿no? Sara no me dejará mentir. ¿Y qué pasa ahora con este juego que puede impulsar y potenciar una red afectiva y simbólica, y que llegó un momento donde nosotros y nosotras, pues quizás nada más estemos ahí mapeando por ahí las 3.500 personas que ya está operando ahí la red, ¿no? Digo, no importa el número, pero importa qué tanto la gente de repente sí le da esa continuidad a ese material simbólico, ¿no? Sara. Yo nada más quería decir que a propósito de todo esto que estamos planteando, y pensando en las sesiones anteriores, haciendo como una recapitulación, ¿no? Que en la primera sesión que tuvimos veíamos esta pieza de Ricardo Basbaum, que precisamente, o sea, es una plataforma que tomó un montón o sea, que tiene 4 fases, como él las llama, y, o sea, esa pieza sigue operando sin él, ¿no? Después de más de 10 años, o sea, y que, es decir, pero sigue siendo una plataforma. Ahora, claro, está la chamba, ¿no? Que hace Basbaum de decir, bueno, esta pieza está hasta acá, ¿no? Y entonces llegó hasta acá y yo tengo o sea, certeza de que esta otra, de que llegó aquí y que se está haciendo tal o cual con esto, ¿no? Y de esta documentación, incluso él ha intercedido, ¿no? Como decía en la conferencia, o sea, él intercedió de pronto porque dijo, bueno, o sea, yo no quiero que esto tenga que ver con cierto tipo de instituciones, ¿no? Pero es otra vez eso, es decir, son estas plataformas donde ya no necesariamente, donde ya cobran vida propia, ¿no? Y esto también me lleva a pensar, a propósito de la sesión anterior, ¿no? Donde veíamos, donde también lo dice Marina Garcés, ¿no? Ya como al final de la segunda parte, cuando habla de cómo el artista se vuelve educador, de cómo el artista, o sea, como que se implica muchísimo más con la comunidad, ¿no? Que es todo esto que ya veníamos viendo en la sesión de hoy, y que también veíamos este texto de Cortázar, ¿no? Donde dice que no se siente como, que no se siente, que del sentimiento de no estar del todo, en donde también vemos que es algo que a mí me fascina demasiado, ¿no? De precisamente como
del asunto comuna y del asunto comunal, que de pronto pues estos límites entre nuestra vida y el trabajo están difuminados o se van difuminando de pronto, ¿no? Porque también vamos, que era lo que decía Daniel, o sea, que tiene que ver con este capital afectivo y con estos lazos y con estas emociones que nos generan a nosotros, porque al final de cuentas es nuestra familia, son nuestros amigos, nosotros mismos somos amigos, también nos consideramos familia, ¿no? O sea, como, es decir, otra vez se difuminan estos bordes y estos límites, y también nosotros como comuna, como comunidad, vemos tocados nuestros límites, ¿no? Porque pues no estamos, o sea, estamos juntos, pero quisiéramos estar de otro modo también. Y ya, hasta ahí. Gracias, querido. Pues yo creo que si no hay algún otro comentario, podemos ir encaminando al cierre de la sesión. No sé si hay alguien por ahí que tiene algo más que decir. Yo solo una cosa, para que no se quede. Creo que lo más potente para mí está casi al final y son 3 palabras que dice: existir es depender. Es decir, pensado desde allí, se echa para atrás a todos los filósofos anteriores y deja todo bien atado, ¿no? Yo me quedé masticando esa frase muchas horas y creo que la voy a seguir masticando, porque pensar que dependemos unos de los otros es también pensar si nos interesa la ética del abuso o la ética del cuidado, y entre esos 2 polos hay una serie de cosas muy interesantes que seguir pensando. Ángel. Nada más sobre el texto que recomendó Sara, el de las cosas que perdimos en el fuego. Ahí nada más que me llama la atención y lo estaba leyendo con Laura hace rato, y que nos parecía como muy fuerte, ¿no? Como bueno, muchas cosas, ¿no? Pero una cosa como muy particular, ¿no? Es que como el común de este texto que propone al inicio, y de la narrativa más bien, es que a las mujeres las están quemando, pero las están quemando, ¿no? Es decir, una otra persona está haciendo un acto violento y sin empatía, que tiene que ver con lo que hablaba yo hace ratito sobre la cosificación, en concreto aquí sobre la cosificación de la mujer, es decir, que carece del sentido de la vida, y es decir, con el sentir. Y posterior, y que eso se vuelve, eso en la narrativa, se vuelve una normalidad. Y en la normalidad, es que no hay una acción para transformar eso, porque viene desde un sistema patriarcal, ¿no? Es muy claro en la narrativa que comparte Sara. Y que una vez que como un acto, ¿no? No sé si de protesta, no sé cómo le podrás llamar tú, Sara, que las mujeres dicen, no, nosotras nos vamos a inmolar. Qué curioso y qué cabrón que hasta en ese lugar es cuando empiezan a decir, no, no pueden hacerlo, ¿no? Y esta persecución de no poder hacer con tu cuerpo lo que tú quieres, pero qué tal cuando lo hacía el hombre, el otro, ¿no? Entonces, eso nos llamaba mucho la atención hace rato que le estábamos leyendo el texto, y me parecía sumamente interesante cómo se podía tejer, hablar sobre lo común, y que evidentemente se teje como con la cruda realidad que vivimos actualmente, que cómo es que eso sí nos afecta, ¿no? O sea, sí nos está afectando, pero cómo no nos estamos coimplicando, ¿no? Un poco regresando a la tesitura, a la textura de lo que propone Marina, ¿no? Cómo no nos estamos coimplicando. No sé si nos está afectando lo suficiente, pero sí, la verdad sí me dejó como con un shock muy fuerte, ¿no? Lo quería compartir con lo que decía Sara hace ratito. Sara. Pues sí, efectivamente, a mí me parece una lectura muy fuerte. O sea, si tienen chance de leer todo el libro de las cosas que perdimos en el fuego, yo lo recomiendo totalmente, precisamente porque Marina Garcés toma un poco a la usanza de Stephen King, como estos problemas sociales, y
bueno, y utiliza el terror, ¿no? Para hablar de ello. Y la fantasía, el terror y la fantasía, pero la verdad es que la gran mayoría de estos problemas existen, ¿no? O sea, hay niños que desaparecen, hay gente que ve cosas, hay gente que es asesinada, hay chicos que desaparecen a manos de policías, hay mujeres que son quemadas, ¿no? Y eso ya sucede hoy. Y precisamente este último cuento me parece bien importante ahorita o sea, como a este respecto de nosotros el seminario y de hablar de cómo contrarrestar todo esto, porque precisamente son este grupo de mujeres es quien toma estas armas, quien toma las riendas del terror mismo y dice, bueno, nosotros, esta es mi lectura, claro, ¿no? Puede ser, o sea, pero pues sí, o sea, yo lo pienso y digo, es como tomar las riendas de ese terror que ya existe, con el que nos oprimen día con día, y tomarlo nosotras y nosotros hacer uso de él y sobre todo decidir con nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es una gran lectura que no se pueden perder. También hay otro texto por allí que es muy, muy parecido y de una mujer que se llama María Fernanda Sampuero, que se llama Subasta, que también si pueden leanlo, y que también me llama la atención y pienso, ¿cómo es que estas autoras latinoamericanas contemporáneas hablan de ese terror o de este lugar donde las mujeres latinoamericanas nos encontramos y es muy similar, ¿no? Entonces, también si pueden, léanlo, está muy bueno y está gratis. Y pues eso, otra vez, a mí lo que me lleva a pensar es como precisamente, o sea, este terror y o bueno, no llamémoslo terror, pero estas armas con las que nos controlan, entonces, o con las que, pues sí, con las que nos controlan y con las que nos capitalizan y nos cooptan, ¿cómo hacemos para tomarlas y volteárselas, ¿no? Y es un poco con el asunto de la plataforma, un poco con el asunto de los afectos, del cuidado, ¿no? De la comunidad misma. ¿Cómo hacemos entonces nosotros? Creo que ya el simple hecho por ejemplo, pues no perder, a mí sinceramente me parece que el hecho de que la comuna no pierda su seminario por la pandemia ya es un algo, ¿no? O sea, yo definitivamente, yo personalmente, y que es algo que David Gutiérrez Castañeda siempre lo ha dicho, ¿no? Que el experimento más grande de este colectivo y la pieza más grande de este colectivo es el colectivo mismo. Y de verdad yo creo que sí, yo creo que eso es algo que precisamente al seguir teniendo este seminario a pesar de la pandemia y a pesar de las circunstancias que tenemos, ya es un logro. No sé. Sí, muchas gracias, Sara. Ángel. Bueno, ya sé que ya vas a cerrar, pero me parece importante mandar saludos a la banda que nos estuvo sintonizando. Entonces, gracias a Guillermo Calvo, Rafael Paz Camacho, Asdrúbal Estrellita, Miguel Alcántar, Leti Alcántar, Edson Martínez, Shamet Bems, Tania Jimena, Ángeles Muñoz, Luna Lunera y Ana Cristina. Y me pasó por aquí alguien más. Pero bueno, muchas gracias por habernos sintonizado. Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Para nosotros es un placer estar aquí, como dice Sara, poder seguir andando con este experimento que estamos aquí probándonos constantemente. Y pues bueno, nos vemos la próxima con los anuncios de los textos que trataremos y la siguiente discusión. Bueno, continuará la discusión sobre el proyecto de Lo Chido y los textos que vengan. Muchas gracias a todos.